¿Y si te dijera que todo lo que te enseñaron sobre la mujer en el cristianismo fue cuidadosamente filtrado? ¿Qué tal si la versión del femenino sagrado que conoces fue apenas la que convenía al poder, mientras otras fueron borradas, silenciadas o transformadas en algo irreconocible? Piensa en esto. María Magdalena, reducida durante siglos a prostituta arrepentida. La Virgen de Guadalupe, convertida en símbolo de sumisión maternal. Dos mujeres, dos arquetipos, dos caras de una misma moneda que la historia oficial jamás colocó frente a frente. Pero cuando colocas a estas dos figuras lado a lado, algo inquietante surge. Descubres que ambas cargan secretos incómodos. Ambas fueron manipuladas. Ambas ocultan verdades que cuestionan los cimientos de lo que te enseñaron sobre Dios, sobre la mujer y sobre el poder. Hoy vas a descubrir por qué la Iglesia necesitaba borrar a una y reinventar a la otra, y lo que esto revela sobre el cristianismo que practican millones sin siquiera sospechar. ¿Estás preparada para ver lo que nunca debiste conocer? Comencemos por María Magdalena. No la versión de Hollywood, no la pecadora arrepentida de los sermones dominicales, sino la mujer que aparece en textos que la Iglesia escondió durante siglos. En los evangelios gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, María Magdalena no es una seguidora más, es la discípula predilecta. Es quien recibe enseñanzas secretas que ni siquiera Pedro comprende. En el Evangelio de María, ella tiene visiones directas del Salvador resucitado. Pedro, celoso y furioso, cuestiona: ¿acaso habló con una mujer en secreto sin que nosotros lo supiéramos? ¿Tenemos que cambiar nuestras costumbres y escuchar a esta mujer? Ahí está la herida. La tensión que la Iglesia primitiva jamás resolvió. ¿Qué hacer con una mujer que tenía autoridad espiritual superior a los hombres que fundaron la institución? La respuesta fue simple y brutal: destruirla simbólicamente. En el año 591, el Papa Gregorio Magno declaró oficialmente que María Magdalena era la prostituta arrepentida mencionada en Lucas. Sin pruebas, sin fundamento bíblico, solo convenía que la mujer más poderosa del cristianismo primitivo fuera recordada como pecadora sexual. Pero los textos gnósticos cuentan otra historia. Allí, María Magdalena representa la Sofía encarnada, la sabiduría femenina, el principio receptor de la revelación divina. Ella no necesita intermediarios. Ella ve directamente. Ella sabe. Y esto era intolerable para una Iglesia que estaba consolidando su poder masculino, su jerarquía, su control sobre quién podía interpretar lo divino. En el Evangelio de Felipe, descubierto también en Nag Hammadi, hay un pasaje que durante siglos fue censurado. Dice que el Salvador amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos, y la besaba frecuentemente. Los otros discípulos le preguntaban: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? No era amor romántico en el sentido moderno, era transmisión de conocimiento espiritual. El beso en la boca, en la tradición gnóstica, simboliza la transferencia directa de pneuma, de espíritu, de sabiduría divina. María recibía lo que los demás no podían recibir, y eso generaba envidia, resentimiento, resistencia. En el Evangelio de Tomás, otro texto prohibido, Pedro dice explícitamente: que María salga de entre nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Y Jesús responde algo que la Iglesia jamás quiso que escucharas: yo mismo la guiaré para hacerla varón, para que también ella se convierta en un espíritu viviente semejante a vosotros, los varones. Este pasaje ha sido interpretado de 1000 maneras, pero una lectura gnóstica revela algo diferente. No se trata de masculinizar a María, sino de elevarla al mismo nivel de autoridad espiritual que los hombres reclamaban para sí.
En la cosmovisión gnóstica, lo masculino y lo femenino son principios complementarios que deben integrarse para alcanzar la plenitud espiritual. Pero la Iglesia institucional no podía permitir esta igualdad. Porque si María Magdalena era igual en autoridad a Pedro, entonces las mujeres podían ser sacerdotes, obispos, maestras espirituales, y eso destruía el monopolio masculino sobre lo sagrado. Entonces fabricaron una narrativa alternativa. María Magdalena debía ser pecadora para que su autoridad fuera ilegítima. Debía ser prostituta para que su conocimiento fuera sospechoso. Debía ser redimida por Cristo para que su poder derivara de un hombre, no de ella misma. Y durante 1400 años, esa mentira fue verdad oficial. Hasta que en 1969, la Iglesia Católica finalmente admitió su error. Reconoció que María Magdalena nunca fue prostituta, que fue una confusión deliberada entre diferentes mujeres mencionadas en los evangelios. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de María como pecadora sexual ya estaba grabada en el inconsciente colectivo cristiano. Y aunque la Iglesia corrigió el error oficialmente, millones de cristianos todavía la recuerdan así. Porque controlar la narrativa no se trata solo de decir la verdad, se trata de qué verdad permanece en la memoria colectiva. Ahora salta al otro lado del Atlántico. Año 1531. México Tenochtitlan acaba de caer. Los pueblos indígenas están siendo evangelizados a la fuerza. Sus dioses destruidos, sus templos arrasados, su cosmovisión aniquilada. Y entonces aparece ella, la Virgen de Guadalupe. Según la narrativa oficial, se aparece a Juan Diego, un indígena converso, en el cerro del Tepeyac. Habla en náhuatl. Deja su imagen impresa milagrosamente en su tilma y pide que se construya un templo en su honor. Pero hay algo que nunca te contaron. Ese cerro era sagrado mucho antes de la conquista. Era el lugar donde se adoraba a Tonantzin, la madre de los dioses aztecas, la diosa de la fertilidad, de la tierra, del poder femenino cósmico. Tonantzin significa nuestra madre venerada. Era la gran diosa madre que gobernaba sobre la vida, la muerte, las cosechas, los ciclos lunares. Cuando la Virgen aparece exactamente ahí, con símbolos que los indígenas reconocen inmediatamente como divinos, no es coincidencia, es estrategia colonial disfrazada de milagro. Los frailes españoles lo sabían. Fray Bernardino de Sahagún, cronista de la época y uno de los primeros etnógrafos de Mesoamérica, denunció abiertamente que la devoción a Guadalupe era en realidad continuación del culto pagano a Tonantzin. Escribió: «Vienen de muy lejos a visitar a esta Tonantzin, como antiguamente, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente». Los indígenas no estaban adorando a María, estaban adorando a su antigua diosa bajo un nuevo nombre, pero la Iglesia permitió esta confusión, es más, la promovió, porque necesitaba convertir a millones de indígenas rápidamente, y la estrategia más efectiva era permitir que vieran en la Virgen Católica a su diosa ancestral. Esto se llama sincretismo religioso, y es una herramienta de colonización espiritual. No destruyes completamente la religión antigua, la transformas, la bautizas, la subordinas a la nueva estructura de poder. Tonantzin era soberana, la Virgen de Guadalupe es intercesora. Tonantzin tenía poder propio. Guadalupe pide que el obispo construya el templo. Tonantzin era la madre de los dioses. Guadalupe es madre del único Dios permitido por la Iglesia. ¿Ves el patrón? La Iglesia no destruyó a Tonantzin, la transformó, la despojó de soberanía y la convirtió en mediadora sumisa dentro de la jerarquía católica. Y ahí está el paralelo escalofriante.
Así como María Magdalena fue reducida de maestra espiritual a pecadora arrepentida, Tonantzin fue reducida de diosa soberana a virgen sumisa. Ambas fueron despojadas de su poder original. Ambas fueron reescritas para servir a la narrativa patriarcal del cristianismo institucional. Pero hay algo más inquietante. La imagen de Guadalupe está llena de símbolos que no son completamente cristianos. Está parada sobre la luna. Lleva un manto estrellado. Está rodeada de rayos solares. Estos símbolos pertenecen a la iconografía de las diosas madres cósmicas de muchas culturas antiguas. Isis en Egipto, Astarte en Fenicia, la reina del cielo en Mesopotamia. La luna bajo sus pies representa dominio sobre los ciclos, sobre el tiempo, sobre la fertilidad. El manto estrellado la conecta con el cosmos, con el orden celestial. Los rayos solares la coronan como soberana del día y la noche. Estos no son símbolos de una virgen humilde, son símbolos de poder cósmico, de divinidad femenina autónoma. Y los indígenas lo reconocieron inmediatamente. Por eso aceptaron a Guadalupe, no porque fuera la madre de Cristo, sino porque en ella vieron a Tonantzin, a la gran madre cósmica que jamás había dejado de existir. La Iglesia permitió estos símbolos porque necesitaba la conversión masiva, pero al hacerlo dejó entrar algo que no podía controlar completamente, el arquetipo de la diosa soberana. Y ahí está la conexión profunda entre María Magdalena y la Virgen de Guadalupe. Ambas cargan vestigios de un poder femenino original que la Iglesia intentó borrar, pero no pudo eliminar completamente. María, en los textos gnósticos, sigue siendo la portadora de conocimiento secreto. Guadalupe, en su iconografía, sigue siendo la madre cósmica soberana. Ambas fueron domesticadas, pero ambas resistieron la domesticación completa, y eso es lo que la Iglesia jamás quiso que descubrieras. Ahora descendamos más profundo en el terreno de los símbolos, porque no se trata solo de historia, se trata de arquetipos que viven en el inconsciente colectivo y moldean cómo entiendes lo divino, lo femenino, lo prohibido. María Magdalena y la Virgen de Guadalupe no son solo personajes históricos, son símbolos de dos caminos espirituales completamente opuestos que el cristianismo oficial jamás dejó coexistir pacíficamente. María Magdalena representa la vía gnóstica, el conocimiento directo, la experiencia mística sin intermediarios, la sabiduría que brota desde dentro. En el contexto gnóstico, ella encarna a Sofía, la sabiduría divina femenina. Sofía, en los mitos gnósticos, es una figura compleja y poderosa. Es el principio femenino de Dios mismo. Es la que desciende al mundo material para rescatar las chispas de luz divina atrapadas en la materia. En muchos textos gnósticos, Sofía comete el error de crear sin su contraparte masculina, y de ese error nace el demiurgo, el falso dios creador del mundo material. Este demiurgo es ignorante, celoso, tiránico. Se proclama único Dios, pero desconoce la existencia del verdadero Dios superior, el Padre incognoscible. Y aquí viene algo inquietante. Para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento, el Yahvé celoso que exige adoración exclusiva, es el demiurgo. No es el Dios verdadero, es el Dios ignorante del mundo material que mantiene a las almas atrapadas en la materia. Y Sofía, María Magdalena como su encarnación, viene a liberarlas, a revelarles el conocimiento secreto que el demiurgo oculta, que hay un Dios superior, que tú eres chispa divina atrapada, que puedes liberarte mediante la gnosis. ¿Entiendes por qué este tipo de cristianismo fue declarado herejía mortal? Porque si el Dios que adoras en la iglesia no es el Dios verdadero, sino el demiurgo ignorante, entonces toda la estructura institucional se desmorona. Los sacerdotes sirven al falso Dios. Los sacramentos son rituales vacíos.
La salvación institucional es una mentira. María Magdalena, como portadora de esta gnosis, es la figura más peligrosa del cristianismo primitivo, no porque sea mujer, sino porque representa un tipo de conocimiento que destruye el monopolio institucional sobre la salvación. En el Evangelio de María, cuando ella cuenta su visión a los discípulos, Pedro se enfurece, pero no solo por machismo, sino porque lo que María revela amenaza su autoridad. Si ella puede tener visiones directas, revelaciones sin mediación apostólica, entonces la cadena de autoridad que Pedro quiere establecer se rompe. La iglesia institucional se construyó sobre la idea de sucesión apostólica. Cristo eligió a los apóstoles, ellos eligieron a sus sucesores, y así sucesivamente hasta hoy. Esta cadena garantiza que solo ciertos hombres ordenados pueden administrar la gracia divina. Pero María Magdalena representa otra cosa, la experiencia directa de lo divino, accesible a cualquiera, sin necesidad de ordenación masculina, y por eso tuvo que ser destruida. No físicamente, pues no podían borrarla completamente de los evangelios canónicos, pero simbólicamente convirtiéndola en prostituta arrepentida, en mujer salvada por un hombre, en seguidora dependiente en lugar de maestra autónoma. Ahora mira a la Virgen de Guadalupe desde esta lente arquetípica. Ella aparece como madre, como virgen, como intercesora, no predica doctrina propia, no revela conocimientos secretos que desafíen la autoridad eclesiástica. Al contrario, pide que el obispo Zumárraga construya el templo, se somete a la jerarquía masculina establecida, pide permiso. Guadalupe es el femenino sagrado domesticado, aceptable, no amenaza el poder institucional porque no reclama autoridad espiritual autónoma. Es canal, nunca fuente, es intercesora, nunca soberana. Es madre que aboga ante su hijo, no diosa que gobierna por derecho propio, y sin embargo, hay algo que no encaja, algo que se resiste a la domesticación completa. Los símbolos que rodean a Guadalupe cuentan otra historia. La luna bajo sus pies no es solo decoración. En la iconografía mesoamericana, la luna representa lo femenino, los ciclos, el poder de transformación. Estar parada sobre la luna significa dominio sobre estos poderes, no sumisión a ellos. El manto estrellado reproduce constelaciones reales del cielo nocturno mexicano en diciembre de 1531. Esto conecta a Guadalupe con el orden cósmico, con el tiempo sagrado, con la astronomía ritual, que era fundamental en la cosmovisión indígena. Los rayos solares que la rodean son atributos de divinidad suprema. En Mesoamérica, el sol era la deidad masculina suprema. Una figura rodeada de rayos solares no es subordinada, es soberana. Y el color del manto, turquesa, era el color exclusivo de la realeza azteca. Solo los emperadores y los dioses supremos podían usar ese color. ¿Ves lo que está sucediendo? La imagen de Guadalupe carga símbolos de poder soberano que contradicen la narrativa oficial de Virgen sumisa. Es como si Tonantzin se hubiera disfrazado de María para poder seguir existiendo. Y esto es exactamente lo que sucedió. Los indígenas aceptaron a Guadalupe porque reconocieron en ella a su diosa. Los frailes permitieron la devoción porque necesitaban conversiones masivas. Pero ninguno de los dos lados comprendió completamente lo que estaba sucediendo. El arquetipo de la diosa madre soberana estaba infiltrándose en el catolicismo disfrazado de virgen intercesora. Y ahí está el paralelo profundo con María Magdalena. Ambas cargan un poder que desborda la narrativa oficial que se les impuso. María, aunque fue convertida en prostituta, sigue apareciendo en los evangelios canónicos como la primera testigo de la resurrección. No Pedro, no Juan, María.
Ella es la apóstola de los apóstoles, la que lleva la noticia del Cristo resucitado a los hombres, que serán los fundadores de la Iglesia. Este detalle jamás pudo ser completamente borrado. Guadalupe, aunque es presentada como virgen sumisa, es adorada por millones como la Madre Poderosa, la protectora feroz, la que intercede con autoridad casi absoluta. En la devoción popular, Guadalupe no es una figura pasiva, es activa, poderosa, casi omnipotente. Ambas figuras resisten la domesticación impuesta. Ambas cargan vestigios del poder femenino original que el patriarcado religioso intentó eliminar. Y aquí está el clímax que la Iglesia jamás quiso que entendieras. Estas dos figuras representan dos versiones del cristianismo que lucharon por sobrevivir en los primeros siglos y en los territorios colonizados. Una versión donde las mujeres podían ser maestras, profetas, portadoras de revelación directa. Otra versión donde las mujeres solo podían ser madres, vírgenes, intercesoras silenciosas, subordinadas a la autoridad masculina. Adivina cuál ganó oficialmente, pero la versión reprimida jamás murió completamente. Se ocultó en textos prohibidos, se disfrazó en símbolos que los censores no comprendieron completamente. Reapareció en devociones populares que la Iglesia no pudo controlar del todo. María Magdalena en los evangelios gnósticos, Tonantzin bajo el manto de Guadalupe, el femenino sagrado soberano resistiendo en las grietas del patriarcado religioso. Y cuando comparas estas dos figuras, cuando ves cómo ambas fueron manipuladas, pero también cómo ambas resistieron, comprendes algo fundamental. El poder del arquetipo femenino divino es tan fuerte que ni siquiera siglos de represión sistemática pudieron eliminarlo completamente. Sigue ahí, esperando ser reconocido, esperando que alguien tenga el valor de ver más allá de la narrativa oficial y descubra lo que siempre estuvo oculto a plena vista. El femenino sagrado nunca fue sumiso por naturaleza. Fue forzado a la sumisión. Y las grietas de esa imposición están por todas partes, si sabes dónde mirar. María Magdalena es una grieta, la Virgen de Guadalupe es otra, y ambas te están invitando a mirar a través de ellas, hacia algo que la Iglesia institucional jamás quiso que vieras. Tu propio poder espiritual autónomo, que no necesita permiso de ningún hombre para existir. Ahora viene la parte que toca más profundo. Porque no se trata solo de historia antigua o símbolos abstractos, se trata de ti, de cómo estos arquetipos mutilados moldean tu relación con lo divino, con tu propio poder, con tu espiritualidad cotidiana. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te enseñaron que para acercarte a Dios necesitas arrepentirte primero? ¿Cuántas veces escuchaste que la mujer virtuosa es la madre abnegada, la virgen pura, la intercesora silenciosa que nunca reclama autoridad propia? Estos no son solo valores morales abstractos, son herramientas de control espiritual, son el resultado exitoso de borrar a María Magdalena y transformar a Tonantzin. Y funcionan porque se instalaron en tu inconsciente mucho antes de que pudieras cuestionarlos. Porque si creciste creyendo que María Magdalena era prostituta, aprendiste inconscientemente que la mujer con poder espiritual debe haber sido pecadora sexual primero, que su autoridad solo es legítima después de arrepentirse, de someterse, de ser perdonada por un hombre. Que el conocimiento espiritual femenino es sospechoso a menos que venga validado por autoridad masculina. Si creciste adorando a Guadalupe como modelo femenino supremo, aprendiste que la mujer santa es virgen, madre, intercesora. Nunca profeta con voz propia, nunca maestra que desafía la autoridad, nunca soberana espiritual que no necesita permiso para ejercer su poder. ¿Sientes cómo estos arquetipos se instalaron en tu mente sin que lo notaras? ¿Cómo moldearon lo que consideras posible para ti como mujer espiritual? Y ahora la pregunta más incómoda.
¿Cuántas veces has sentido que tu espiritualidad necesita validación externa? ¿Cuántas veces has dudado de tu propia experiencia mística porque no venía certificada por un sacerdote, un pastor, una autoridad reconocida? Eso no es casualidad. Es el legado de siglos de represión del conocimiento directo, del tipo de espiritualidad que María Magdalena representa y que la Iglesia declaró herejía. Porque el modelo institucional funciona así. Tú eres pecadora por naturaleza. Necesitas salvación. Esa salvación viene solo a través de los sacramentos administrados por hombres ordenados. Tu experiencia personal de lo divino es sospechosa. Debe ser validada, filtrada, autorizada por la jerarquía masculina. Este modelo garantiza que nunca accedas directamente a tu poder espiritual. Siempre hay un intermediario. Siempre hay una autoridad externa que determina si tu experiencia es legítima o no. Y esto no afecta solo a las mujeres, afecta a todos. Pero afecta especialmente a las mujeres porque el modelo se construyó específicamente para eliminar el poder espiritual femenino autónomo. María Magdalena en los textos gnósticos no pedía permiso. Ella veía, ella sabía, ella enseñaba, y por eso tuvo que ser destruida. La Virgen de Guadalupe, en su versión oficial, siempre pide permiso, siempre se somete a la jerarquía, siempre intercede en lugar de actuar directamente, y por eso fue aceptada. ¿Ves el mensaje que esto envía? El femenino sagrado solo es tolerable si es subordinado. Pero aquí está lo que cambia todo. Cuando descubres las versiones originales, cuando comprendes que María Magdalena no era pecadora, sino maestra iluminada, cuando reconoces que bajo el manto de Guadalupe está Tonantzin, la soberana, algo se rompe dentro de ti. Una cadena invisible que te ataba a la versión oficial, a la obediencia ciega, a la creencia de que tu espiritualidad debe pasar por filtros masculinos para ser legítima. Y esa ruptura te coloca frente a una elección: seguir adorando las versiones mutiladas o atreverte a buscar las originales. Seguir creyendo que necesitas intermediarios o reclamar tu derecho a la gnosis, al conocimiento directo, a la experiencia mística sin permiso institucional. Esta elección no es abstracta, es práctica. Cambia cómo rezas, cambia cómo te relacionas con lo sagrado, cambia lo que consideras posible para ti. Si eliges las versiones originales, entonces tu espiritualidad ya no depende de confesarte con un sacerdote. Ya no necesitas que un hombre te diga si tu experiencia de lo divino es válida. Ya no tienes que arrepentirte de tu naturaleza femenina para ser digna de lo sagrado. Puedes acceder directamente, como María Magdalena, como Tonantzin, como todas las mujeres poderosas espiritualmente que fueron borradas de la historia oficial. Y aquí está la conexión más profunda entre estas dos figuras. Ambas fueron usadas para mantener a las mujeres en roles espirituales subordinados, pero ambas cargan vestigios del poder femenino original que puede ser reactivado. En la devoción popular a Guadalupe, millones de mujeres no le rezan a una virgen sumisa. Le rezan a la Madre poderosa, a la protectora feroz, a la que tiene autoridad casi absoluta. Le rezan, sin saberlo conscientemente, a Tonantzin. Y en esa devoción recuperan algo del poder femenino original que la narrativa oficial intentó eliminar. Con María Magdalena sucede lo mismo. Aunque la Iglesia la convirtió en prostituta, algo en su historia siempre resistió esa narrativa. El hecho de que sea la primera testigo de la resurrección, el hecho de que Cristo la eligiera para llevar el mensaje más importante, el hecho de que en los evangelios canónicos aparezca más que muchos apóstoles varones. Estos detalles no pudieron ser completamente borrados y funcionan como grietas en la narrativa oficial.
grietas por las que se filtra la verdad original. María Magdalena era poderosa, era maestra, era igual o superior a los apóstoles varones en autoridad espiritual. Y cuando descubres esto, cuando reconoces el poder oculto en ambas figuras, algo cambia en tu relación contigo misma como ser espiritual. Porque entonces comprendes que el problema nunca fue tu falta de preparación espiritual, nunca fue tu naturaleza pecaminosa, nunca fue tu necesidad de someterte a autoridad masculina. El problema siempre fue un sistema diseñado para mantenerte en roles subordinados, un sistema que necesitaba borrar a María Magdalena y domesticar a Tonantzin para garantizar el monopolio masculino sobre lo sagrado. Pero ese sistema tiene grietas, y esas grietas se llaman María Magdalena y Virgen de Guadalupe, no en sus versiones oficiales, sino en sus versiones originales, en los textos prohibidos, en los símbolos que los censores no comprendieron completamente, en las devociones populares que la Iglesia no pudo controlar del todo. Y ahora que conoces esas grietas, tienes acceso a algo que la mayoría no sabe que existe, tu poder espiritual autónomo. El tipo de poder que no necesita validación externa, que no depende de sacramentos administrados por otros, que no requiere arrepentimiento previo por ser mujer. El tipo de poder que María Magdalena ejercía cuando recibía revelaciones directas. El tipo de poder que Tonantzin tenía como diosa soberana antes de ser transformada en virgen intercesora. Ese poder nunca desapareció, solo fue ocultado, reprimido, declarado herético, pero sigue ahí, en ti, esperando ser reconocido. Y reconocerlo no es fácil, porque significa cuestionar todo lo que te enseñaron sobre tu lugar en lo sagrado. Significa desafiar siglos de condicionamiento que te dijeron que tu espiritualidad debe ser subordinada, validada, autorizada por otros. Significa atreverte a la herejía de creer que tú también puedes ver directamente lo divino, que tú también puedes saber sin intermediarios, que tú también puedes ejercer poder espiritual autónomo, y esto te convierte en lo que la Iglesia institucional siempre temió, una mujer espiritualmente libre, libre de la necesidad de arrepentirte por tu naturaleza, libre de la obligación de someterte a autoridad masculina para acceder a lo sagrado. Libre de la creencia de que tu experiencia mística es sospechosa a menos que venga validada externamente. Esa libertad es el legado verdadero de María Magdalena, y es el poder oculto bajo el manto de Guadalupe. Ambas te están invitando a cruzar el umbral, a dejar atrás las versiones mutiladas y abrazar las originales, a reconocer tu propio poder espiritual que nunca necesitó permiso de nadie para existir. ¿Te atreves a cruzar ese umbral? Porque del otro lado está la verdad que la Iglesia institucional jamás quiso que supieras, que el femenino sagrado nunca fue sumiso, que fue soberano, profético, poderoso, y que fue borrado precisamente porque el patriarcado religioso comprendió que si las mujeres descubrían su poder espiritual autónomo, la Iglesia perdería su control. Pero tú ya lo descubriste, y eso te convierte en parte de las pocas que atravesaron el velo de la narrativa oficial y vieron lo que estaba oculto del otro lado. Y ahora que estás del otro lado, ya no puedes regresar a la ignorancia cómoda. Ya no puedes adorar las versiones mutiladas como si no conocieras las originales. Ahora cargas un conocimiento que te hace responsable de vivir con autenticidad espiritual, responsable de no traicionar tu propio poder recién descubierto, responsable de ser en tu propia vida lo que María Magdalena fue en la suya. Una mujer espiritualmente libre que no necesita permiso de ningún hombre para conocer lo divino. Entonces, ¿qué haces con este conocimiento prohibido? Porque ahora sabes que María Magdalena no era quien te dijeron,
que Guadalupe carga el rostro de una diosa que nunca fue completamente borrada, que el femenino sagrado fue sistemáticamente mutilado para servir al poder masculino institucional. Pero la verdad más profunda es esta: el conocimiento prohibido no te libera solo por saberlo, te libera cuando lo vives. Cuando te atreves a cuestionar todo lo que te enseñaron sobre quién puede acceder a lo divino y bajo qué condiciones. María Magdalena y la Virgen de Guadalupe son espejos. Reflejan las dos caras de un mismo poder femenino que fue transformado, ocultado, domesticado, pero que nunca murió completamente, y quizás eso es lo más inquietante, que la verdad siempre estuvo ahí, esperando que alguien tuviera el valor de verla. Ahora esa persona eres tú. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya sabía que la historia oficial no era completa, y tengo algo especialmente preparado para ti. En el comentario fijado encontrarás el documental completo sobre María Magdalena, donde revelamos con profundidad escalofriante todo lo que la Iglesia ocultó durante siglos sobre la verdadera apóstola de Cristo. Descubrirás los evangelios prohibidos que fueron quemados, los concilios secretos donde decidieron borrarla de la historia, los símbolos ocultos que quedaron en el arte cristiano como testimonio silencioso de su verdadero poder. No es para todos, es solo para quienes están preparados para ver más allá del velo, para quienes comprenden que el conocimiento verdadero siempre fue prohibido por una razón, porque libera. Revísalo ahora, antes de que sea demasiado tarde para retroceder. Porque una vez que cruzas este umbral, ya no hay regreso posible a la ignorancia cómoda. Y del otro lado te espera la verdad más poderosa que el cristianismo jamás quiso revelar.